mi nombre es Brian Alexis Villagalvez del grupo 403 de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. Una breve exposición del tema 3 que lleva por nombre estática del cuerpo rígido de la materia de física. Como primeros subtemas tenemos qué es un cuerpo rígido y principio de transmisibilidad. Un cuerpo rígido se define como un cuerpo ideal cuyas partículas que lo forman, tienen posiciones relativas fijas entre sí cuando se somete a fuerzas externas o a fuerzas internas, porque se habla que un cuerpo rígido pueden actuar las dos fuerzas, es decir, que este no puede ser deformable. El principio de transmisibilidad, este principio establece condiciones de equilibrio o movimiento de un cuerpo rígido. Una fuerza que se puede representar con F mayúscula puede ser reemplazada por otra fuerza que se puede representar con F' mayúscula, que tenga la misma magnitud y sentido en un sentido punto siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. ¿A qué se refiere con la misma magnitud y sentido? A esto, que siempre tenga la misma cantidad de magnitud y el mismo sentido de dirección hacia donde va dirigida la fuerza. Esto puede ser la igualdad. Como ejemplo tenemos la aplicación del principio de transmisibilidad cuando un camión descompuesto se desea mover por 3 personas. El camión se moverá ya que sea jalado hacia la parte delantera o empujado a la parte posterior. Aquí tenemos el ejemplo de lo que hablábamos, que son igual de magnitud y el mismo sentido de fuerza. Mi nombre es Ilenia Alejandra Agiola Valdés y les hablaré sobre el momento de una fuerza. En mecánica newtoniana se denomina momento de una fuerza respecto a un punto dado a una magnitud pseudovectorial obtenida como producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto al cual se toma el momento por el vector fuerza en ese orden. También se denomina momento dinámico o sencillamente momento. Cálculo de momentos en el plano. Cuando se consideran problemas mecánicos bidimensionales en los que todas las fuerzas y demás magnitudes vectoriales son coplanarias, el cálculo de momentos se simplifica notablemente. Esto se debe a que los momentos serían perpendiculares al plano de coplanariedad y, por tanto, sumar momentos se reduciría a sumar tan solo sus componentes perpendiculares al plano, que son magnitudes escalares. Si se considera una fuerza aplicada en un punto P del plano de trabajo y otro punto O sobre el mismo plano, el módulo del momento O viene dado por la siguiente fórmula, que es M es igual a FL seno del ángulo igual a FB. Momento de una fuerza con respecto a un punto. A la combinación de fuerza aplicada por la distancia al punto de la estructura donde se aplica se le denomina momento de la fuerza F respecto al punto. El momento va a intentar un desplazamiento de giro o rotación del objeto. A la distancia de la fuerza al punto de aplicación se le denomina brazo y matemáticamente se calcula mediante la expresión M es igual a F por D, siendo F la fuerza en newton, D la distancia en metros y M mayúscula el momento, que se mide en newton por metro. El teorema de Baring es un teorema enunciado por primera vez por el matemático neerlandés Simon Stevens a principios del siglo XVII, pero debe su actual forma al matemático francés Pierre Varignon, quien lo enunció en su tratado Nouvelle Mécanique en 1724. Esto como resultado de un estudio geométrico en el que decidió trasladar las ideas expuestas por Newton a la notación y al enfoque que sobre el análisis sostenía Leibniz. Esto en contra de las opiniones de los matemáticos franceses de su época. Este teorema se dice que es visto gracias al empleo del cálculo vectorial como una obviedad en su época. Tuvo una revelación fundamental con cuyo tratamiento se veía complicado por una difícil e ineficaz semántica y simbología. Según su terminología actual, debe ser que el momento resultante sobre un sistema de fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de las fuerzas aplicadas. A continuación se hablará sobre el momento de una fuerza con respecto a un eje. El momento de una fuerza con respecto a un punto da a conocer en qué medida existe capacidad en una fuerza o sistema de fuerzas para cambiar el estado de la rotación del cuerpo alrededor de un eje que pase por dicho punto. En la imagen, como podemos notar, se dice que los cosenos directores del vector es el momento de las fuerzas con respecto a P. Por consiguiente, se puede decir que el momento de una fuerza con respecto a eje es igual a la proyección sobre él mismo. En este otro apartado se dice que para comprender mejor la física y geométricamente el momento de una fuerza con respecto al eje, consideramos la figura 1.20. Por un punto A sobre la línea de acción de la fuerza F se puede trazar un plano P perpendicular al eje o L. En general, la fuerza F se puede descomponer en dos fuerzas.
Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Yanel Castro Leal y les voy a hablar sobre las reacciones en apoyos y conexiones. Se dice que se considera el equilibrio de una estructura bidimensional en donde las fuerzas aplicadas sobre la misma están contenidas en el mismo plano. Existen tres tipos de apoyos o conexiones: las reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida, en donde los apoyos que originan estas reacciones son los rodillos, balancines, etc., en donde cada uno de estos apoyos pueden impedir el movimiento solo en una dirección. Las reacciones equivalentes a una fuerza en magnitud y dirección desconocida, los apoyos que originan este tipo de reacciones sin fricción son los pernos sin fricción, las articulaciones y superficies rugosas, las cuales pueden impedir la traslación de cuerpos rígidos en todas las direcciones, excepto la rotación del mismo con respecto a la conexión. Y las reacciones equivalentes a una fuerza y a un par se originan por apoyos fijos que restringen por completo el movimiento. El centroide de gravedad de líneas, áreas y volúmenes de cuadrados compuestos utilizando tablas. El centro de gravedad es un punto que ubica el peso resultante de un sistema de partículas, y para demostrar cómo determinar este punto se tiene que considerar el sistema de n partículas fijas dentro de una región del espacio. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Valle Valdés y les voy a hablar sobre lo que es un centroide. Este es un punto que se define al centro geométrico de un objeto, donde su ubicación puede ser determinada a partir de fórmulas similares a las usadas para encontrar el centro de gravedad de un cuerpo o centro de masa. En particular, este material se compone de un cuerpo que es uniforme u homogéneo, donde la densidad o peso específico es constante en todo el cuerpo y por lo tanto este término saldrá de las integrales y se cancelará a partir de los numeradores y denominadores de la ecuación. Tenemos tres tipos, que sería línea, que es la simetría del objeto tal como la de una barra delgada o la de un alambre, que toma la forma de una línea donde el equilibrio de los elementos diferenciales de L con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Por segundo está el área, que es de manera similar al centroide, como una placa de cascarón que se puede encontrar subdividiendo el área de elementos que da y calcula los elementos con respecto a cada uno de los ejes. Y por último está el volumen, donde es el objeto que está subdividido en elementos de volumen dB, donde la ubicación del centroide C está a X, Y y Z para el volumen del objeto, que puede determinar calculando los momentos de los elementos con respecto a cada uno de los ejes. El centroide se representa al centro geométrico de un cuerpo. Este punto coincide con el centro de una masa con el centro de gravedad si el material que compone el cuerpo es uniforme u homogéneo. En algunos casos el centroide se ubica en un punto fuera del objeto, como en el caso de un anillo donde el centroide está en el centro del anillo. Además, este punto se encuentra sobre cualquier eje de la simetría, como lo podemos ver en las tres imágenes. Y por último, nosotros concluimos que en este tema se estudia muy a fondo la estática, que es la parte de la mecánica donde se estudian los cuerpos en estado de equilibrio que son sometidos a las acciones de varias fuerzas. Como nos podemos dar cuenta, esto afecta a los cuerpos al momento de aplicarles una determinada fuerza y en determinada magnitud o proporción